La gran pregunta de finales del siglo XIX, del siglo XX y principios del siglo XXI es ¿qué le conviene más a la población de un país? ¿Ser capitalista o ser mercantilista? Si nos ponemos a analizar la historia, podemos darnos cuenta de que la pregunta es ampliamente respondida por los hechos durante esos 3 siglos que hemos comenzado a mencionar. A principios del siglo XX se produjo la Revolución Rusa que llevó a ese gran país en extensión a el comunismo. Paralelamente se estaba desarrollando los Estados Unidos y todo lo que era la Europa de Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia se empobreció notablemente por los hechos de la guerra, lo que permitió que Lenin volviese, aupado o ayudado por los alemanes, para fomentar y dar un finiquito al gobierno de los zares mediante la revolución bolchevique. La revolución bolchevique empezó, como dijimos, a principios del siglo XX, perdón, y se prolongó durante largo del siglo XX, terminando aproximadamente en 1980 con la caída del muro de Berlín. ¿Qué nos demuestra eso? Que para los pueblos es preferible el capitalismo que el mercantilismo. ¿Por qué? Porque aunque son dos elementos muy similares, ya que el capitalismo es la producción en manos de la empresa privada y el mercantilismo es la producción en manos del gobierno. Los dos países, tanto los Estados Unidos como Rusia, tenían el criterio bien definido. ¿Cuál resurgió? ¿Cuál salió avante? Los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como buen humano, la persona que rinde más exige que se le gratifique mayormente. En los regímenes donde está el mercantilismo imperante, por más que produzca el individuo, siempre va a tener el mismo beneficio, porque a final de cuentas supuestamente el beneficio es para la sociedad en común. En los regímenes capitalistas, el que más produce es el que más gana. Podríamos hablar de que el capitalismo explota a la gente y que el mercantilismo busca el beneficio de los demás. Podría ser cierto, pero como te digo inicialmente, la naturaleza humana priva sobre el bien común. Nadie trabaja más a menos de que le paguen más. Los grandes países donde estaba establecido el comunismo han fracasado. Los que no han fracasado, como por ejemplo de China, están tendiendo hacia el capitalismo, ya que se está permitiendo que haya empresa privada, se está dando beneficios a las empresas que están produciendo más. Los empleados de esas empresas tienen más dinero, esos empleados a la vez gastan por ende más dinero y eso ha producido una multiplicación de las industrias. En China en este momento existe un gobierno comunista y una economía capitalista. Eso es lo que ha hecho que China ahora esté compitiendo con los Estados Unidos para tener el primer lugar en el mundo de estos días. Los Estados Unidos han sufrido grandes problemas con respecto al capitalismo. Han habido quiebra de grandes empresas, de bancos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también han caído en un facilismo. La gente quiere hacer mucho dinero fácilmente. El Estado ha tratado de subvencionar una serie de empresas que habían sufrido ciertas bajas en su rendimiento y lo que hicieron los grandes empresarios fue simplemente agarrar ese dinero, no lo invirtieron en las empresas, sino se lo repartieron en dividendos. Los bancos empezaron a prestar grandes sumas de dinero a todo el que quería dinero, gente que no iba a pagar los préstamos, asumió la responsabilidad de comprar casas, apartamentos, carros, gastar una cantidad de dinero en lujos innecesarios, en el entendido de que la economía de los Estados Unidos era tan pujante que iba a permitir que personas que no tenían un empleo fijo
fuesen, al final de cuentas, empleados de empresas que tuvieran una erogación, perdón, una entrada que les permitiera pagar todos esos préstamos. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a dejar de pagar los préstamos. Eso se volvió un efecto dominó. Los bancos empezaron entonces a necesitar más dinero para poder seguir prestando. Empezaron a vender hipotecas en paquetes en los cuales había buenas hipotecas y malas hipotecas. Las mezclaban y las empezaron a dar a los a los países de Europa. Los países de Europa empezaron a comprar eso y se empezó a crear lo que llamaban el efecto ninja. ¿Qué pasó? Que esas empresas de los Estados Unidos que empezaron a invertir el nuevo dinero fresco de Europa, continuaron con los mismos negocios malos que habían hecho desde el principio. Eso trajo como consecuencia que los préstamos que le habían dado los bancos en Europa no pudieron ser pagados a tiempo, y eso trajo también, por ende, una criticidad, si la palabra cabe, en las economías de Europa, porque los ahorristas no podían recuperar sus capitales, ya que lo que habían dado las empresas de los Estados Unidos y los bancos como respaldo para los préstamos que se habían hecho eran simplemente hipotecas que no se iban a poder recuperar en ningún momento. A raíz de eso, el presidente de los Estados Unidos, en esa época Bush, trató de dar dinero fresco, así, con el fin de reflotar la economía, pero los grandes capitalistas volvieron a agarrar ese dinero y lo malgastaron. Entonces, ¿a qué voy? Si los rusos con su gran imperio no pudieron sobrevivir con el comunismo y los Estados Unidos con su gran capitalismo no pudieron superar o no pudieron lograr lo que ellos pensaban que era que era el gran sueño americano, que todos tuviesen capacidad de lograr una casa propia, un carro propio, un estándar de vida bastante elevado, ¿qué nos queda? Si nosotros como países subdesarrollados no podemos superar eso que países desarrollados como Rusia y los Estados Unidos no lo pudieron hacer, pues la esperanza es bastante negra para nosotros los países subdesarrollados, como les dije. En Venezuela tenemos en este momento un gobierno que trata de implementar un mercantilismo en el entendido que es lo mejor que hay. Si nos vamos a la parte teórica, por supuesto que el mercantilismo es lo mejor que existe, porque entonces estaríamos hablando de una producción a bajo costo que permitiría que todos los insumos pudiesen ser alcanzados por todas las etapas, por todas las esferas de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que habíamos hablado inicialmente. Si produciendo mucho se gana lo mismo que produciendo poco, pues yo tiendo a hacer menos esfuerzo para poder vivir mejor. Agravado esto con la colocación en puestos gerenciales de individuos que no tienen ninguna experiencia en la empresa en que se está tratando de desarrollar. ¿Qué hicieron? Sacaron a empresarios privados medianamente productivos y colocaron en los puestos gerenciales a personas que no estaban capacitadas. La producción se ha ido al suelo y empieza y continúa, y no sabemos cuándo va a parar, una escasez muy grande de alimentos que el gobierno ha tratado de subsanar mediante las importaciones. Debido a la caída del dólar, del precio del petróleo, no hay suficientes dólares acá para todas las importaciones que se necesitan. Y como han deteriorado, han socavado todas las bases de la producción nacional, está sucediendo el fenómeno que estamos viendo ahorita: grandes colas en los automercados, desasosiego, la gente no sabe qué hacer, los productos empiezan a subir de manera exponencial y llegará un momento en que no habrá que comprar. Estaba diciendo, en la época del presidente Lucinchi hubo una escasez de dólares muy grande también porque los precios del petróleo bajaron, pero había una producción nacional lo suficientemente buena
como para poder abastecer el mercado. ¿A qué conclusión podemos llegar? Sí, el mercantilismo es lo ideal, pero no funciona, no ha funcionado en ningún sitio. Lo mejor es una economía privada bien orientada, en la cual el gobierno pueda ejercer presión produciendo ellos también. O sea, ¿qué es lo ideal? No un mercantilismo o un capitalismo, sino la mezcla, un mercantilismo capitalista, ya que si hay una producción privada que esté presionada por una producción gubernamental, hará que la producción privada tenga que optimizar para que los precios puedan ser competitivos con la empresa pública. No, Ok, ya fue terminado ya. que no sé, llevo 10 minutos hablando. Sí.